Hola, buen día. Perdón, pero había algún problema. Está que siempre tempranito empiezan los problemas que Buen continuarán día, el doctor. día. Buen día, doctor. Bueno, Buen día. hola, buen No día, hay chicos. problema. Así que bueno, vamos a hablar de las oportunistas hoy, así que vamos a tratar de ir rápido, concreto. Espere que entre alguien más. Bueno, cuando hablamos de micosis oportunistas, obviamente nos referimos a una serie de teologías fúngicas que están relacionadas en su presencia por afectar a individuos, por supuesto, con inmunodeficiencias, es decir, comprometidos. Esa fuente de infección puede ser, por un lado, endógena, a partir de biota endógena, como puede ser cándida, o reactivaciones de micosis sistémicas, es decir, las micosis que están en estado de primoinfección y que se reactivan a partir de la inmunodeficiencia. Por ejemplo, histoplasmosis. O puede venir de forma exógena, por ejemplo, los hongos miceliales, del tipo de Aspergillus, del tipo de Mucor. Estas deficiencias del sistema inmunológico pueden ser inespecíficas, pueden ser específicas, y también puede haber alteraciones anatómicas o fisiológicas de las barreras cutáneo-mucosas, que facilita, por supuesto, el ingreso de estas micosis. Dentro de lo que son las etiologías de las mismas, uno puede dividirlas en hongos levaduriformes, en hongos miceliales, y un poco separado de estas dos clasificaciones básicas, Pneumocystis jirovesi, que por el estudio del ARN ribosomal está incluido dentro del reino de los fungi, pero que tiene características particulares que de alguna manera las diferencia a esta estructura de lo que son los hongos propiamente dichos. Dentro de las levaduras, las dos más importantes son Cándida y Cryptococcus, pero también están Malassezia, Geotrichum, Trichoporonosis. Dentro de los miceliales pluricelulares tenemos los hialinos tabicados, específicamente Aspergillus. También tenemos hialoifomicosis, como Cerosporonosis, penicillosis, que hoy en día se llama Talaromyces, Fusarium acremonium. Dentro de los hongos cenocíticos, que son los no tabicados, tenemos particularmente las mucormicosis, y dentro de los que son las dematiáceas o pigmentos tabicados, es decir, las feoifomicosis, tenemos curvularia, exofialia y alternata como los más comunes. De todas maneras, las más importantes que hay que estudiar dentro de estas micosis, lógicamente, incluyen la cándida, incluyen la criptococo, incluye la reactivación de las micosis sistémicas endémicas, incluye Pneumocystis, Aspergillus y Mucor. Es decir, son estas 5 micosis las más importantes. Las otras son menos frecuentes. He visto casos de Talaromyces, he visto Fusarium, he visto Exofialia, pero, digamos, relativamente poco frecuentes en cuanto a la posibilidad de que ustedes se encuentren con alguna de ellas. Ahora, sí es importante recordar que siempre por ahí se repiten las mismas de acuerdo a distintos factores predisponentes, que van desde alteraciones de la barrera cutáneo-mucosa, como los quemados, la presencia de cándida, de mucor, el uso de catéteres, de sondas,
que predispone a la candidiasis, enfermedades metabólicas como la diabetes, a la candidiasis y a la mucormicosis, enfermedades oncohematológicas que llevan a la posibilidad de cándida, mucor, aspergillus o fusarium. En el paciente HIV, algunas de estas son marcadoras, como la candidiasis diseminada, la neumocistosis, la criptococosis o la reactivación de micosis sistémicas endémicas, particularmente histoplasma. El uso de inmunosupresores en trasplantados de órganos sólidos tiene, de alguna manera, la posibilidad de predisponer a la aparición de cándida, de aspergillum, de criptococo. La alteración de la biota normal en función de antibiótico-terapia lleva a la presencia de levaduras como causa de diarreas. La alteración del número y la función de los neutrófilos también predispone a cándida, aspergillus, a neumocistis. Las alteraciones anatómicas a nivel pulmonar, particularmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cavernas posttuberculosas, llevan a la posibilidad de meterse la bola fúngica, el ovillo de aspergillus, y también fenómeno de hipersensibilidad, en general relacionados con aspergillus y también con la alergia a esporos. Importante en algunas ocasiones llegar al diagnóstico, tanto en forma directa, como es el examen microscópico, cultivos o la búsqueda de antígenos o de ácidos nucleicos, así como también determinar la necesidad de invadir en algunas ocasiones para poder llegar al diagnóstico etiológico de estas micosis, cosa que no siempre es fácil, debido a que, por definición, nos encontramos frente a pacientes inmunocomprometidos, muchas veces neutropénicos, plaquetopénicos, razón por la cual el riesgo de esa invasión siempre resulta, de alguna manera, un factor a considerar antes de poner un catéter, una sonda o tratar de llegar a la profundidad de un tejido para lograr encontrar la etiología de ese tipo de cuadros. La cándida, por supuesto, es de alta frecuencia, es una reactivación endógena, en la cual a partir de un foco candidiásico se va a producir la candidemia, y en la medida que haya una candidemia cada vez más importante, más diseminación de cándida, va a haber invasión de órganos, lo cual hace que a partir, por ejemplo, de una sonda, se produzca una candidiasis aguda. A partir de ahí la evolución puede llegar a ser subaguda o crónica, terminando muchas veces en cuadros multiorgánicos profundos. La determinación de la especie de cándida también es importante, porque en ese contexto, si bien la mayoría de los casos está representada por albicans, tenemos algunas como Tropicalis, Glabrata crucei, que son resistentes naturales a muchos de los antifúngicos, y eso obliga a veces a determinar con certeza de qué tipo de cándida realmente estamos hablando. La mayoría, por supuesto, en cuanto a su origen, son candidiasis a partir de colonización de mucosas. La gran mayoría, por supuesto, está dada por albicans, como dije previamente, pero también otras especies como Glabrata, Tropicalis y Guillermondi pueden colonizar tanto la piel como las uñas del ser humano. ¿En qué momento se produce la infección? En general, ya en el periodo neonatal. Es muy significativa la cantidad de chiquitos que tenemos ya con Muguet en las primeras semanas de su vida. Así que el momento del contagio habitualmente es en el momento del parto, y eso a veces también obliga a pensar en la cándida como la etiología o la causa de brotes justamente nosocomiales, particularmente en terapias intensivas neonatales, en atención de chiquitos extremadamente prematuros, que a través de las manos del personal o representan una fuente entonces de contagio. Los mecanismos de protección están dados particularmente por la presencia de los neutrófilos, por eso justamente las neutropenias de alguna manera facilitan este tipo de afectación y de diseminación. Las células T controlan en piel y mucosas, no siendo tan apto
la respuesta desde el punto de vista de la inmunidad humoral. Cándida tiene la capacidad de adherirse a distintos epitelios y cuando la replicación es muy rápida, muchas veces la célula hija que brota de la célula madre de esa levadura no se desprende. Y esto es lo que genera las formas pseudomiceliales, que caracterizan justamente cuando la replicación de esa cándida es muy, muy rápida. A nivel de intestino, el uso de antibióticos puede determinar entonces la traslocación y a nivel de recién nacidos esta traslocación ocurre a nivel cutáneo. Por lo tanto, es a partir de una sonda, de un catéter colonizado, en el cual se puede generar la candidemia y a partir de la misma llegar a distintos órganos y tejidos, produciendo por lo tanto lesiones a distancia. A nivel del aparato digestivo, esa traslocación se va a expresar clínicamente con la posibilidad de disbacteriosis y la presencia de episodios diarreicos. Las candidiasis graves, por supuesto, en áreas críticas, pueden asociarse a estos brotes y, por supuesto, esto relacionarse con la alta mortalidad con la cual estos brotes lamentablemente se relacionan. En las candidiasis invasoras, entonces la candidemia determina la llegada de esta levadura a distintos órganos, aparatos y tejidos, y por ende la presentación clínica va a ser similar a la de cualquier agente bacteriano, con cuadros meningocefálicos, respiratorios, endocárdicos, osteoarticulares, peritoneales y esofágicos. Vamos a tener, por ende, distintas expresiones clínicas, razón por la cual esto siempre es importante tenerlo en cuenta y cubrir lo que es la posibilidad de esta levadura frente a episodios febriles que persisten a pesar de una amplia cobertura antimicrobiana. Algunas de estas relaciones se dan justamente en individuos que después de un episodio de neutropenia recuperan neutrófilos, pero no la funcionalidad, por lo tanto persisten febriles, a veces con hepatoesplenomegalia y alteraciones del hepatograma. En el contexto de la presentación imagenológica de alguna de estas lesiones, lo que uno encuentra son habitualmente lesiones del tipo de las abscedadas en distintos órganos y tejidos, como dije previamente. Entonces, llegar al diagnóstico etiológico implica muchas veces la invasividad a ese paciente, lograr el examen microscópico, el cultivo, el estudio histopatológico, la búsqueda de antígenos y en forma indirecta los estudios serológicos, y en otras épocas se hacía la intradermorreacción. Hoy en día esto tiene muy poco valor. El valor, obviamente, es encontrar al agente etiológico y a partir del mismo determinar la susceptibilidad a los antifúngicos que la especie, por lo tanto, va a tener. También tenemos posibilidad, entonces, de realizar hemocultivos, aislar el cultivo a partir de muestras estériles, visualizar cándida en las biopsias y la visualización rápida a partir de un GRAM o de tinciones como PAS o metenamina plata en las preparaciones histológicas también son elementos que pueden llegar a ser de utilidad. Cuando uno siembra esa muestra, el medio de cultivo clásico siempre es el agar glucosado de saburó con clorafenicol para tratar de erradicar todo lo que puede ser flora acompañante, y también utilizar medios cromógenos, tales como el cromagar cándida, que nos permita la observación de colonias lisas verdes cuando se encuentra una albicans, tropicales como lisas azules, y crucei como colonias rosas rugosas. También métodos de identificación, hay métodos, por supuesto, hoy semiautomatizados, como el BITEC, el Malditov, y la detección de antígenos. Todo esto permite entonces dar nombre y apellido al género y a la especie, sabiendo que el tratamiento se puede basar perfectamente en el uso de la fotericina para las formas graves, hasta fluconazol, algún voriconazol,
en el caso de estar en presencia, por lo tanto, de alguna especie por ahí más resistente. La criptococosis sigue siendo también muy importante en cuanto a responsabilidad en caso de inmunodeficiencias, específicamente pacientes HIV. Esto ya lo vimos cuando hablamos de lo neurológico de HIV. Esta micosis tiene mucho que ver por la presencia también de las palomas, son los reservorios naturales, las aves de corral, las palomas en particular, y la mayoría de las afecciones pueden ocurrir como prima infección totalmente asintomática, generando un foco pulmonar. Es a partir de ese foco pulmonar donde la reactivación se va a generar en función de la grave inmunodeficiencia que el individuo, por lo tanto, puede llegar a presentar. Tenemos distintas especies y serovariedades. La más importante o frecuente es Neoformans, pero también tenemos variedades Gruby, Gatti, etc. Y es importante porque Gatti puede afectar también a pacientes inmunocompetentes y no como Neoformans solamente a los inmunocomprometidos. En este contexto es cosmopolita la presencia de la criptococosis, asociada a ese de paloma, a suelos contaminados, la presencia de este hongo, de esta levadura en cavidades nasales de koalas, también en eucaliptos, todo lo cual hace que uno pueda entonces encontrarnos con criptococo en distintos tejidos que puedan verse afectados en función de la grave inmunodeficiencia que habitualmente estos pacientes pueden llegar a tener. La principal partícula o el principal componente de la cápsula es el glucuronilsilomanano o GXM, que representa el 90% de esa estructura, y esta es la que rechaza justamente la tinción con la tinta china, que es el elemento de coloración del cual nos valemos para el diagnóstico, por ejemplo, de la criptococosis en líquido cefalorraquídeo. Este glucuronilsilomanano es el elemento que justamente interviene en forma importante en la patogenia. Disminuye la linfoproliferación, la fagocitosis, la producción de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, el individuo se infecta a partir de la inhalación de la partícula justamente eliminada por las heces de las palomas. Esta levadura es, por lo tanto, incorporada dentro de los macrófagos, y cuando hay algún grado de inmunodeficiencia celular significativa, y esto lo vemos claramente en los pacientes HIV-Sida, ahí reactiva y no solamente genera el cuadro pulmonar, sino también la diseminación. Y en esa diseminación, que la vemos particularmente en pacientes con SIDA, aunque también la podemos ver en otro tipo de inmunocompromisos, vamos a tener distintas expresiones clínicas. Por un lado, en las pulmonares, pero fundamentalmente, y esto ya marcador de HIV-Sida, la criptococosis meningia, la cual va a tener un cuadro que no siempre presenta un síndrome meningocefálico completo. Esto es importante siempre a considerar. Recordemos que estos pacientes, al tener una incapacidad de respuesta inflamatoria adecuada, muchas veces no presentan los signos meningios completos. Incluso pueden llegar a la guardia caminando con fiebre y con cefalea, no mucho más. El problema en el caso de la meningitis criptococósica está dado por el manejo de la presión intracerebral, que es un indicador de gravedad. Esto es importante en este contexto tenerlo presente. También vamos a tener lesiones cutáneas, osteomielíticas, oculares, y también incluso similar a la tuberculosis, prostatitis, insuficiencia suprarrenal, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Buscando entonces a esta levadura, examen microscópico directo y coloración en los cultivos, y la búsqueda de antígenos, tanto en sangre, antigenemia, como en el líquido cefalorraquídeo, que es la antigenorraquia, la cual nos muestra
diluciones muy, muy significativas. El líquido cefalorraquídeo en una criptococosis meningia habitualmente es claro, con aumento de las proteínas. En las épocas presídas yo he visto criptococosis justamente en pacientes que tenían una meningitis crónica. Diagnóstico diferencial siempre que había que hacer era con la tuberculosis, con un incremento notable de las proteínas, disminución de la glucosa y un aumento de los linfocitos. Esto entonces a tener en cuenta. También a partir de hemocultivo, de escarificación cutánea, de médula ósea, de biopsias, orina, etc. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar con levaduras capsuladas, en general el líquido cefalorraquídeo u otros componentes corporales, y esto, además de la tinta china, que es el método que habitualmente se utiliza en las guardias, se puede utilizar colorantes como el musicarmín, el alcial, la metenamina plata de Gomori, y nos permite, por lo tanto, ver claramente a estas levaduras. La tinta china permite observarlas claramente porque justamente esta cápsula de GXM es la que de alguna manera separa la posibilidad de incorporar la tinta china, y esto permite observarla claramente en ese líquido cefalorraquídeo. También las pruebas de aglutinación de látex, la antigenemia, la antigenorraquia, que como dije previamente, muestra títulos extremadamente elevados. ¿Qué tenemos que saber de neumocistis? De neumocistis tenemos que saber que, por supuesto, que también es universal, que el contagio es interhumano, que no se cultiva, que tiene características por su estudio del ARN ribosomal que lo hace incorporar al reino de los fungi, y esto permite, por lo tanto, algunas, por lo menos, consideraciones desde el punto de vista incluso terapéutico. ¿Por qué? Porque en la membrana citoplasmática de esta estructura, el principal componente es el colesterol y no el ergosterol. El ergosterol es el sitio de acción de los antifúngicos. Al carecer de ergosterol, neumocistis es resistente natural a los antimicóticos. Por lo tanto, el tratamiento se basa en trimetoprima sulfametoxazol y no en los antifúngicos que habitualmente uno podría llegar a indicar pensando que se trata justamente de un hongo. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, porque Lucas dice... No, se ve que se me cortó a mí nada más. Ahí entré de vuelta. Disculpa. No, está bien, no, por eso digo. No va a ser la primera vez que le hablo al jardinero que está... A la nada misma. No, está bien, fue mi conexión. El jardinero de Criptococo sabe todo lo que sabe. Más que nosotros. Pero, y además le pasan las palomas y las tiene que esquivar. Así que bueno, la vive en carne propia. Pobre. Bueno, listo, no interrumpo. No, pobre las palomas, porque ahora con los halcones que hay en la ciudad de Buenos Aires, hay cada vez menos palomas. O sea que si encontramos un inmunodeprimido que anduvo con palomas, es o criptococo o shiitake, una de dos. Sí, y si, como dije ayer, si hizo algún tipo de trabajo en la pirámide de Mayo, se pudo haber pescado una histoplasmosis. Esa es la que aparece en derrumbes también, ¿no? Histoplasmosis. No, eso es Aspergillus. Ah, las Aspergillus. Sí, así que depende de lo que uno haga, se pesca distintos honguitos. Bueno, hongo sería lo de menos. Hongos, bacterias, virus o algún parásito, ¿no? La vida está rodeada. Así que bueno, la cosa que el ergosterol entonces no es parte de la membrana, sí el colesterol, por lo tanto es resistencia natural a los antifúngicos. Entonces, la fuente de infección, por supuesto,
es inhalatoria a partir de palomas. Vamos a tener un ciclo de vida en la cual vamos a tener formas quísticas y formas tróficas. Afecta todo lo que es el neumonocito, engrosa los tabiques interalveolares, genera incluso afectación del surfactante, razón por la cual vamos a tener un cuadro a veces de dificultad respiratoria muy significativo. Por eso el paciente va a llegar a la consulta habitualmente con una saturación muy baja. Hay fibrosis del tabique alveolar, disminución del surfactante y alteración del intercambio gaseoso. Todo esto es lo que determina que el paciente con un cuadro de tos seca, de comienzo agudo o subagudo, con hipoxemia, con un cuadro incluso de neumonía, tiene que ser diagnosticado. El esputo es poco representativo, el paciente está taquipneico, no expectora con facilidad, por lo tanto la muestra de elección es el lavado bronquioalveolar, el cual nos va a dar, por lo tanto, la posibilidad de la detección de neumocistis y por ende de la necesidad del tratamiento inmediato. La sospecha de una neumocistosis nos obliga siempre, más allá del tratamiento antimicrobiano general que podemos indicar a un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad importante, de cubrir ante la sola sospecha con trimetoprima sulfa la eventualidad de encontrarnos también frente a la presencia entonces de neumocistis. La histoplasmosis es parte de esa reactivación de una micosis sistémica endémica que vimos ayer y que tiene una amplia distribución en toda la región de la Cuenca del Plata en nuestro medio, y en el caso de estos pacientes inmunocomprometidos tendremos formas agudas o subagudas con compromiso pulmonar, cutáneo, mucoso, hepático, esplénico, etcétera, con lesiones múltiples diseminadas, en la cual la escarificación de estas lesiones podrá permitir observar el examen microscópico directo y con las coloraciones la presencia de las levaduras intra y o extra macrofágicas. Los cultivos, por lo tanto, nos darán el nombre y el apellido y también la búsqueda de antígenos, es decir, la antigenemia. Habitualmente en los pacientes HIV lo que uno observa es la presencia de lesiones muchas veces a nivel justamente cutáneo. La levadura se presenta justamente pequeña, de 3 a 5 micrones, y el micelio en la fase saprofítica habitualmente ramificado, tabicado y alino, con macroconidias, con pared rugosa especulada y microconidias. Es así como uno las puede llegar a observar. Esto con respecto a todo lo que hace, por lo tanto, a las lesiones fúngicas, micóticas asociadas a componentes levaduriformes. Por otro lado, nos queda todo lo relacionado con lo micelial, lo pluricelular. Entonces, acá el agente etiológico está relacionado con hongos filamentosos, tabicados y xenocíticos, donde la fuente de infección habitualmente, a diferencia de las otras, acá es exógeno. Y se va a dar en hospederos que tienen deficiencia del sistema inmune, inespecíficas o específicas, alteraciones anatómicas o fisiológicas. Vamos a dividir, recordando lo que dijimos al principio, a estas micosis oportunistas, entonces pluricelulares, en hongos y alinos tabicados, aspergillus, y aloifomicosis como Thalassomices, como Fusarium, Acremonium, las mucormicosis, Rhizopus absidias mucor, y los pigmentados tabicados, las feoifomicosis, como Exophialia, Alternaria y Curbularia. Llegar al diagnóstico etiológico también es necesario para de esa manera ponerle nombre y apellido a la lesión que ese paciente tiene. Si bien recuperar el agente es el método de elección,
sabemos que por razones de inmunocompromiso, neutropenia, plaquetopenia, entre otros factores, no siempre es fácil esto de poderse realizar. Aspergillus es de muy amplia diseminación en todo lo que hace suelo, polvos de habitaciones, productos de alimentación, todo lo que es filtros de aire acondicionado, obras de construcción, conductos de agua, plantas, etc. El diámetro de las conidias y la termotolerancia son sus principales factores de patogenicidad, y la vía de ingreso habitualmente de Aspergillus es inhalatoria, siendo su principal barrera anatómica la competencia de las cilias y del surfactante. Cuando esto falla, obviamente ahí la predisposición va a ser cada vez más significativa. Por otro lado, el diagnóstico de Aspergillus lo vamos a hacer a partir de las secreciones respiratorias en su gran mayoría de casos, y también eventualmente de hemocultivos, aunque la sensibilidad es muy, muy baja. El examen microscópico directo permitirá observar justamente hifas y alinas tabicadas con división dicotómica. Esto entonces es muy fácilmente observable. El tamaño justamente de estas hifas permiten con distintas coloraciones observar claramente a estas hifas dicotómicas entonces tabicadas, con lo cual ya prácticamente tenemos el diagnóstico fúngico o micológico realizado. Ahí tenemos el aspecto justamente de un Aspergillum, y además de lo que es Fumigatus, tenemos Flavus, Terrus, Níger, como otras especies que también pueden estar relacionadas con la presencia de esta micosis. También, desde el punto de vista indirecto, pruebas serológicas, es responsable de cuadros de atopías, de hipersensibilidad, por lo tanto la IgE específica con métodos como el PRIST y el RAST, también por radioinmunoensayo puede ser de utilidad, así como también la prueba de la aspergilina. Las formas clínicas de Aspergillus son, por un lado, el asma aspergilar, la bola fúngica o el ovillo justamente intracavitario, ya en cavernas preformadas después de una tuberculosis, sarcoidosis, bronquiectasias, la necrotizante crónica en pacientes que tienen antecedentes de POC o de alcoholismo, diabetes, el asma y la fibrosis pueden predisponer también a la forma broncopulmonar alérgica, y la más grave, no siempre diagnosticada premortem, es la forma invasiva. Esta tiene que ver a veces con pacientes gravemente inmunocomprometidos, trasplantados, dosis altas de corticoides, de drogas inmunosupresoras, etc. El asma aspergilar da un cuadro típico de crisis asmática, individuo que entra en un lugar con alta carga entonces aspergilar y que determina por lo tanto todo el componente de rinitis, broncoespasmo, con lo que hace entonces a esta hipersensibilidad de tipo 1, que una vez superado el episodio, en general hay restitución completa. La aspergilosis broncopulmonar alérgica ya a veces no queda una restitución ad integrum, porque ya el paciente tiene alguna secuela de episodios previos asmáticos o incluso pacientes con fibrosis quística. En este contexto, a veces podemos observar radiológicamente distintos tipos de imágenes que van cambiando de localización. Este tipo de aspergilosis broncopulmonar alérgica puede ser diagnosticada a través del tipo de elevación de la IgE específica, justamente anti-Aspergillus, por métodos como el PRIST, el RAST, pruebas cutáneas, así como también una forma que por ahí requiere ya no del tratamiento médico, sino del tratamiento quirúrgico, que está dado justamente por este ovillo fúngico, es decir, la aspergilosis intracavitaria, en la cual la presentación clínica puede ser por esa fricción mecánica y ruptura de capilares, la presencia entonces de hemóptisis, que es el motivo o la causa de consulta de estos pacientes. Este tipo de diagnóstico se hace a partir de las imágenes. La tomografía de alta resolución, por supuesto, representa una de estas
eventualidades y métodos diagnósticos, así como también los estudios serológicos correspondientes. La aspergilosis pulmonar crónica ya la vamos a encontrar en pacientes con deterioro anatómico funcional pulmonar significativo. La pulmonar semi-invasiva, también dentro de lo que es la pulmonar crónica, puede tener una evolución bastante tórpida, con tos, hemóptisis, cuadro febricular, con distintas imágenes radiológicas producto de la destrucción pulmonar que este tipo de lesiones puede llegar a generar. Ahora, en este contexto, la invasiva va a ser la de mayor morbimortalidad, no siempre diagnosticada rápidamente, tampoco pensada rápidamente, y en este contexto la invasión puede generar focos a distancia del tipo de los cerebrales o ya de formas realmente muy diseminadas. ¿Cuándo lo debemos sospechar? Muchas veces en pacientes neutropénicos graves, con neutropenias severas y persistentes de varios días o semanas de evolución. Este es el paciente de alto riesgo, que habitualmente va a tener un síndrome febril que no va a tener una adecuada respuesta frente al uso de antibióticos, que es lo primero que uno siempre va a sospechar. Por ende, en los cuadros agudos pulmonares, tener en cuenta la posibilidad de aspergilosis siempre es entonces necesario por lo menos considerar. Porque el cuadro pulmonar, desde el punto de vista semiológico, es muy similar a cualquier cuadro de características de neumonías. Tos, dolor, hemóptisis, disnea. Algunos pacientes tienen menos sintomatología. Puede haber algunas imágenes radiológicas sospechosas o sugestivas. Estas, cuando están presentes, tienen valor, pero su ausencia, por supuesto, no descarta. Signo del halo, signo de la media luna o del aire creciente. También la aspergilosis cerebral. Fíjense que la imagen quística abscedada puede corresponder a cualquier enterobacteria, a un estáfilo, a toxo en el inmunocomprometido, a una nocardia. Así que la etiología por la sola imagen no la vamos a poder determinar. También formas oculares, endoftalmitis, queratitis, corioretinitis, abscesos hepatoesplénicos, ya estamos hablando de formas invasivas que, por supuesto, requieren de la invasividad para poder determinar la etiología en forma, entonces, específica. Estos cuadros, lamentablemente, no tienen diagnóstico rápido, no se los piensa. Una posibilidad que nos ayuda a establecer la posibilidad del diagnóstico es la detección, entonces, de los galactomananos. Estos en muchos casos, entonces, se realiza. Así que es una posibilidad no invasiva y entonces de utilidad. Acá le voy a mandar después el reporte epidemiológico que acaba de llegar. Ahora, ¿cómo pensamos todo esto? Esto lo vamos a pensar, por supuesto, que el paciente puede estar en un medio donde la exposición a una obra en construcción es una eventualidad a considerar. Por eso, en la prevención es fundamental no internar a un paciente cerca de una obra en construcción. Esto es fundamental, entonces, tenerlo muy bien en cuenta. Lograr tener dispositivos de recambio de aire en forma, entonces, continua. Filtros, entonces, del tipo de alta eficiencia, como son los filtros HEPA. Y tener siempre presente, entonces, la posibilidad de aspergillus. Por eso, cuarto, quinto día de fiebre, cobertura antibiótica general, no mejora el paciente y algunas fichitas, alguna anfotericina es importante. Ahora, cuando ya tengo el diagnóstico establecido, claro, ahí por ahí voy a tener que actuar con antifúngicos ya más específicos, más caros, no tan fáciles de conseguir,
como puede ser una adinalofungina, una caspofungina, un boriconazol, una anfotericina de dispersión lipídica o coloidal, que son de altísimo valor, pero solamente se nos va a brindar esta medicación en función de haber recuperado al agente etiológico y demostrar la susceptibilidad que a estos antifúngicos esa micosis va a tener. Mucormicosis también tiene una elevada morbimortalidad, es un saprófito de la tierra, de desechos vegetales, contaminan aire acondicionados, es un fitopatógeno. Se lo puede identificar por la presencia de las hifas cenocíticas, es decir, no tabicadas, que son anchas, y en la cual patogénicamente tiene un tropismo por los vasos sanguíneos, que los invade trombosa, infarta y necrosa. Esto lleva a la diseminación hematógena con forma realmente muy, muy grave y habitualmente de evoluciones muy agudas con rápida invasión a tejidos adyacentes. En ese contexto vamos a tener, a partir de la inhalación de las esporas, la posibilidad de esa diseminación, también inoculación directa, especialmente en fracturas expuestas, en grandes lesiones, en quemaduras. Se han descrito también la forma digestiva y la invasión por contigüidad por rotura de barreras anatómicas defensivas o tromboembolismo. Uno de los principales factores predisponentes a todo esto está dado fundamentalmente por episodios de cetoacidosis, y yo lo he visto específicamente en pacientes con cetoacidosis diabética, diabéticos tipo 1, también en grandes quemados, en politraumatizados. Esta es la forma más habitual, la forma rinosinuso frontoorbitaria de la mucormicosis. La hemos tenido en el hospital en pacientes adolescentes, recuerdo este caso, que a pesar de la espectacularidad y la gravedad sobrevivió, un chiquito adolescente con una forma rinosinuso frontoorbitaria, en la cual había eritema malar, necrosis del tabique, invasión, y fíjense todo el componente de edema periorbitario, la proptosis, la masa ocupante, llegando el foco justamente a nivel frontal. Todo esto entonces es esta forma grave, la más importante o frecuente de la mucormicosis. Acá vemos otro ejemplo de esta forma rinosinuso frontoorbitaria. También la pulmonar, fíjense que la clínica es muy sospechosa de una neumonía, dolor frontopleural, hemoptis, esputo purulento, rumbroso, evolución muchas veces grave. Claro, uno piensa en las bacterias altamente resistentes, sí, es cierto, pensando incluso en el Staphylococcus aureus, que puede dar cuadro clínico también de una evolución grave, brusca, progresiva y también altamente secuelar. Lo real es que si esto es generado por una mucormicosis, no vamos a pensar en la misma y por ende no le vamos a indicar el tratamiento antifúngico necesario para el tratamiento oportuno y específico de esta micosis. Lo mismo pasa con lesiones graves de piel y partes blandas del tipo de las fascitis necrotizantes, en las cuales puede haber apósitos contaminados, extensión por contigüidad, y claro, si uno hiciera el curetaje, la punción, la escarificación de la lesión, la observación de estas hifas anchas, cenocíticas, no tabicadas, permitirá, por lo tanto, el diagnóstico etiológico de la progresión rápida de este tipo de afección. A veces hay formas diseminadas, también de diagnóstico muy, muy tardío. Razón por la cual es siempre importante tratar de lograr el diagnóstico etiológico de todo este tipo de procesos, que como ustedes ven, son todos a veces muy parecidos en cuanto a la presentación y a la evolución. Y esto teníamos que siempre tener en cuenta, y tenemos que tener en cuenta, porque si esto no lo hacemos, lamentablemente no vamos a cubrir o no vamos a tratar en forma adecuada, entonces a estos pacientes. Y esto es lo importante tenerlo en cuenta.
justamente lograr el examen microscópico en fresco, coloraciones, el cultivo, la demostración en el examen directo, entonces, del raspado de las lesiones, de la presencia de las hifas senocíticas y alinas que invaden los tejidos, tiene mucha angioinvasión, y la coloración como hematoxilina y eosina permite la detección de las hifas entonces no tabicadas, estas hifas hialinas anchas. Esto claramente entonces observable. La incubación a veces lleva un tiempo, aproximadamente 2 semanas, y recordar que para la siembra la biopsia deben cortarse no macerables porque son muy, muy friables y pierden rápidamente viabilidad. Por ende, Aspergillus y Mucor, no vamos a hablar de todos los demás, que son cantidad de hongos que también pueden cobrar alguna importancia, pero estos son los 2 más frecuentes. Tengámoslos en cuenta frente a evoluciones tórpidas en pacientes que tienen adecuada cobertura antibacteriana, pero que persisten con cuadros realmente graves, invasivos y lamentablemente de muy rápida evolución. Estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, con fracturas graves, con lesiones realmente muy importantes y factores predisponentes que determinan, por supuesto, que esta micosis, en general estas 2 de origen exógeno, deban ser consideradas en función de un diagnóstico que sea rápido, oportuno, para que el tratamiento también sea rápido y, por supuesto, resolutivo. Las colonias que se observan son de aspecto algodonoso, de crecimiento rápido. Por lo tanto, esto es importante en este contexto tenerlo siempre más que en cuenta. Bueno, con esto, panorama rápido, concreto, dentro de lo que se puede, de lo que son estas micosis oportunistas, que más allá de tenerlas presentes en un teórico, desde las levaduras hasta los miceliales, recordarlos en la práctica, porque son las que a veces hacen a las evoluciones no tan deseadas de muchos pacientes, que lógicamente no son sospechados de la presencia de estas micosis y por lo tanto no son tratados en forma conveniente. Muy bien, gente, hemos dicho, mañana se acaba la cuarta, así que mañana le damos a infecciones de transmisión sexual, que también tenemos algunas para considerar, y ya después nos quedarán las 2 últimas semanitas por delante. Ya nos queda menos, pero bueno, hay que seguir dándole para adelante. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Todo tranquilo? No, ninguna. Pasó volando. Conocimiento de... Conexión. ¿Ahora me ven? Ahí volvió. ¿Qué decían? ¿Qué comentaban? Que acabé de escuchar algo que me mandaron por línea directa. No, que pasó volando las 4 semanas. Ay, no te digo lo que vas a pensar el 2 de septiembre. No tengo apuro. Hablando del 2 de septiembre. Yo sé ¿A qué hora suele ser el final? ¿En qué horario suele ser el final? Hablando del 2 de septiembre. Siempre a las 12 del mediodía. Ok. Después tengo que confirmar que me confirmen el aula. En general es en San Luis. Así que hoy voy a preguntar si que ya me lo confirmen. Pero siempre a las 12 del mediodía. Así que, sí. Gracias. Yo hace 40 años que quiero que pare el tiempo, pero no puedo. Así que, si es por eso, lamentablemente les digo que no es fácil de parar. Bueno, Doc, yo una consulta. Mañana supuestamente me tocaría ir al hospital. ¿Hay problemas si voy hoy en vez de mañana? No, ninguno.
No, ninguno, pues están las dos docentes hoy. Perfecto. Así que... Voy a tratar de acercarme a eventos. Sí, pueden ir tranquilamente. Sí, no hay ningún drama. 10:30 están las doctoras, pasan por el bar y los buscan. Sí. Genial. Ningún problema. Así que los que quieran ir, pueden tranquilamente ir y es un lindo día para la añosa arboleda. Así que mañana le damos a las Sexually Transmitted Diseases, así que a las STD. Doctor, una consulta. Dime. Pero con respecto a la clase de mañana, acá en Argentina la enfermedad más prevalente es la sífilis, ¿no? ¿Sigue siendo? Y la más diagnosticada en general sí, pero la uretritis también, Yo te diría que el HPV. El HPV.